Al finalizar el capítulo 2, Filipenses 2 comenzó. En el versículo 25, déjame leer eso. Oramos una vez más, pero pensé que era necesario enviarles a Epafrodito, nuestro hermano, mi compañero de trabajo, mi compañero soldado, que también es su mensajero y ministro a mi necesidad, porque él anhelaba por todos ustedes y estaba angustiado porque habían oído que estaba enfermo, pues en verdad estaba enfermo hasta el punto de muerte, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solo de él, sino también de mí, para que no tuviera tristeza sobre tristeza. Por lo tanto, lo he enviado con más entusiasmo para que cuando lo vean se alegren y yo pueda estar menos preocupado por ustedes. Recíbanlo, entonces, en el Señor con toda alegría y tengan en alta estima a hombres como Él, porque estuvo cerca de la muerte por la obra de Cristo, arriesgando su vida para completar lo que faltaba en su servicio hacia mí. Oremos. Padre, oramos por ti esta noche, querido Padre, sabiendo que tu palabra es verdadera, tu palabra es suficiente en nuestras vidas. Tu palabra es infalible, sin fallar en ningún momento, sin errante. Es la única verdad en este mundo. Así que oro ahora para que, al mirar esta porción de las Escrituras, tú hables. Y Señor, la verdad se encuentra aquí y nos cambiará hasta lo más profundo de nuestra alma. Pedimos estas cosas en el nombre de Cristo. Esta es la segunda parte del sermón de la semana pasada titulado Retrato de un siervo fiel. El sermón de esta semana tiene el mismo título. Es solo la parte 2 porque vamos a profundizar en la segunda persona de la que está hablando en esta última porción del capítulo 2. La semana pasada fue Timoteo. Tuvimos el privilegio de observar la vida de Timoteo y, en un sentido muy real, fue el tiempo completo de Pablo. Cuando Pablo habló de Timoteo, habló del corazón de un pastor. Si recuerdas, mencionó 5 rasgos de carácter sobre Timoteo. Les escribí bastante rápido aquí. Número 1, era de mentalidad similar, tenía un espíritu afín. Él era, en cierto sentido, de la misma estirpe que Pablo. Segundo rasgo, tenía una preocupación similar, lo que significa que tenía una verdadera y genuina preocupación por la gente de Filipos, la iglesia de Filipos, que lo movió a la acción por esta congregación. Número 3, era de pruebas similares. Timoteo había demostrado su valía, probado como un metal precioso, bajo un ministerio duro, de la misma manera que Pablo fue probado y demostró su fidelidad al Señor. Él era de igual servidumbre. Timoteo sirvió de la misma manera. En que vio a Pablo servir, no esperó a que le pidieran hacer algo, simplemente lo hizo. Esta naturaleza de servir es un modelo para nosotros, después del mayor modelo, que es Cristo. Notas en Mateo 20:28, creo que dice, Cristo dice que el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Así que era una línea, es Cristo y luego el Señor de Pablo. Cristo y luego Timoteo siguió a Pablo. El quinto tenía lealtad ligera. En las últimas partes del versículo 20, creo que era el 24. En realidad no. En las últimas partes del versículo 22, notas que dice que era como un niño que sirvió a Pablo, como un padre
Timoteo pasó su vida mostrando respeto, honor, obediencia, lealtad a su líder espiritual, Pablo, su padre en la fe. Timoteo estaba dispuesto a servir y a morir junto a Pablo. Solo el Evangelio podría hacer ese tipo de trabajo. Solo el Evangelio puede crear ese tipo de devoción. Y quiero que recuerdes la última pregunta de aplicación, y la cambié un poco. La última pregunta de aplicación fue algo así. Esta es: ¿cuál es el precio que estás reteniendo para el verdadero discipulado? Verdadero servicio, verdadera santificación. ¿Qué estás reteniendo? Así que llegamos a nuestro pasaje aquí. Y Pablo menciona a este segundo siervo, y confesarles que no tenía idea de quién era Epafrodito antes de leer esta porción escritura, y cuando me adentré en las profundidades de lo que se dijo sobre él, realmente salí de mi estudio pensando que quería ser como un preternatista. Quiero decir, ni siquiera pensé para mí mismo que quería ser como Timoteo. Y entenderás esto porque las recomendaciones sobre él eran tan profundas y ricas, y muestra el objetivo de Epafrodito en el ministerio. Pablo estaba enviando a Epafrodito de regreso a ellos. Él era parte de esta iglesia, esta congregación, y él y Timoteo, solo para que ustedes conozcan un poco de la historia del libro de Filipenses, Epafrodito y Timoteo eran los mensajeros enviados. De regreso con esta carta, vemos esto y aprendemos esto en el capítulo 4. Aprendemos que un profeta entrega un regalo oportuno al regresar con esta carta, pero también con el regalo oportuno de los filipenses, y es más que probable que estaba cuidando sus necesidades porque había un costo por estar bajo arresto domiciliario. Así que un poco sobre el profeta, basado solo en su nombre, porque no se dice mucho sobre él en otras porciones de las Escrituras, pero se basa en su nombre porque era de padres paganos griegos, porque lo habían nombrado en honor a la diosa Epafrodita, la diosa griega del amor. La raíz de su nombre era parte del nombre de esa antigua diosa. Así que pienso en esto solo para empezar, que para Epafrodito, venir de un trasfondo griego debió costarle mucho seguir a Cristo. Alienación, quiero decir, una verdadera separación de su propia comunidad. Solo puedo imaginar, incluso en este pasaje donde dije que él incluso arriesgó su propia vida por la obra de Cristo. Y al pensar en esto, él arriesgó su vida por la obra de Cristo, que es nuestra. Y ahí radica nuestra propia cláusula de propósito. Recuerden, siempre les digo, les voy a dar el significado de todo esto al final de este sermón. Desde el principio, la cláusula de propósito de todo lo que les voy a decir es que Epafrodito estaba dispuesto a arriesgar su vida por la obra de Cristo. Pero Epafrodito no solo arriesgó su vida o estuvo cerca de la muerte por el Evangelio, sino que vivió el Evangelio. Más que probablemente, él era un líder en la iglesia, pero no un anciano o un pastor como Timoteo. Era un líder servidor. Timoteo fue enviado, piensen en esto, Timoteo fue enviado como pastor para guiar y cuidar a la gente a través de la palabra de Dios, la predicación de la palabra de Dios, la enseñanza de la palabra de Dios. Epafrodito
fue enviado de regreso a ellos como un siervo que ejemplificaba una vida sacrificial. Y lo hizo de varias maneras. Así que déjenme contarles algunas de ellas. Hay 5 títulos homiléticos que les voy a dar aquí. Él sirvió este compromiso. Número 1, como un hermano. Número 2, como un trabajador. Número 3, como un soldado. Número 4, como un mensajero. Y número 5, como un ministro. Cada uno de esos solo. Para que tengan una idea, no se metan en esto. Solo estoy sacando un versículo. Solo es el versículo 25. Pablo dice, un versículo dice tanto sobre este hombre, así que empecemos con el versículo 25. Pero pensé que era necesario enviarte a Epafrodito, mi hermano y mi compañero de trabajo, y mi compañero soldado, que también es tu mensajero y tu ministro para mi necesidad. Lo describe primero como número 1 aquí. La primera vez que el punto es mi hermano. Pablo no está dirigiéndose a Epafrodito como un amigo, no lo está dirigiendo como un socio, ni siquiera lo está dirigiendo como un miembro de la iglesia. Aunque todas esas cosas que él es esas cosas, pero no lo está dirigiendo de esa manera, lo está dirigiendo como un hermano, incluso más profundo que eso dice mi hermano. Esta es una relación diferente de la iglesia, ¿entiendes esto? Esta es una relación diferente cuando la iglesia, cuando venimos como un cuerpo juntos, no estamos viniendo juntos como una comunidad, ¿entiendes eso? Nuestro nombre hoy es Comunidad de Gracia, pero la comunidad se basa en torno a Jesucristo. Él les dice, no, son metafóricamente, son literalmente mi hermano. Y así es como sé esto, porque en griego, la palabra griega define esta palabra hermano, de solo 2 maneras. En el uso, la forma en que Pablo lo utiliza a lo largo de toda la Escritura, rebota de un lado a otro entre estas 2, pero quiero que pienses en estas cosas. Número 1, la primera definición es, y esto es obvio, el uso como un indicador de que eres un miembro de la comunidad de Cristo o de la familia de Cristo y piensa en esto más profundamente. La segunda es que eres un hermano, más literalmente del mismo vientre. Pablo dice de Epafrodito, eres mi hermano, nacido en el reino de Dios, del mismo vientre de fe. Así de cerca estamos. No es un club, no es que estemos jugando en un equipo de softball juntos los fines de semana. No es así. Esto es, literalmente, hemos nacido y sido traídos al reino de Dios por la misma obra de Dios, por la misma obra del Espíritu Santo. No somos solo familia, somos una familia espiritual, conectados incluso, más que tu familia de sangre. Una verdadera hermandad. Me gusta esto y escribí que lo he expresado de esta manera. Somos como un grupo adoptado, todos adoptados juntos, amados por el mismo Padre, nuestro Padre Dios, que te ama tanto. Incluso hay otra parte de la Escritura que sabes, que llama a Cristo tu hermano mayor. La conexión es profunda y profunda.
Por eso me encanta que no solo dijo hermano, dijo mi hermano, mi hermano. ¿Tenemos hermandad y sororidad en la iglesia? Yo diría que sí, lo tenemos. Especialmente aquí sé que lo tenemos. Nos vemos a nosotros mismos como la iglesia primitiva se veía a sí misma, como familia, de esa manera. Creo que sí. Lamentablemente no puedo decir lo mismo. Por el resto de la iglesia americana, porque en todas las iglesias entras y sales y nadie te conoce. Y a mucha gente le gusta así. Quieren entrar a la iglesia, salir de la iglesia. No quieren ser conocidos por el pastor o los líderes. No quieren ser conocidos por nadie, por el servicio o cualquier tipo de ministerio. No quieren rendir cuentas a nadie. Esa no es la iglesia de Jesucristo. Existe entre nosotros, sé esto. Puede ser mejor, sí, siempre, ¿verdad? Juntas a un grupo de pecadores. Si creciste en un hogar con hermanas y hermanos, sabes, mientras estés con ellos, vas a pelear, ¿verdad? Pero tenemos un vínculo diferente aquí. El vínculo es Cristo. Es en realidad más importante que tú y tus padres. Así que este es el vínculo que Afrodita tiene con Pablo y con Timoteo, y la iglesia en su conjunto en Filipos. Él está regresando a su familia. Número 2. Aún mirando el versículo 25, dice, mi hermano y mi compañero de trabajo. Compañero de trabajo, podrías traducirlo como un cotrabajador o trabajador en Cristo. Realmente no era como si Pablo estuviera aquí y luego un profeta aquí. No era así. Estaban trabajando. Él estaba trabajando junto a él. El profeta no estaba en la línea de banda. ¿Entienden esto? Él no estaba sentado en la línea de banda y en realidad no estaba trabajando de manera autónoma fuera del cuerpo más grande de la iglesia filipense en absoluto. De ninguna manera, en el contexto de la situación, estaba él separado en su totalidad. El profeta hizo esto. Estaba en el juego. Estaba leyendo algo sobre este tema. No sé si ustedes han oído hablar de James Montgomery Boyce. Él fue un pastor en Filadelfia que trabajó junto a R.C. Sproul. Y sobre este tema, él estaba en este tema del trabajo del Evangelio. Hizo un punto perspicaz, y no lo citaré palabra por palabra, pero escribí algunas cosas. Así que, para captar la idea de lo que estaba tratando de decir, esto es lo que dijo. Habló del cristianismo del siglo XIX. Eso es un poco nosotros ahora, ¿de acuerdo? Él hace el punto de que el protestantismo ganó grandes victorias culturales en América. Míralo. Para nosotros aquí que somos un poquito mayores, no diré viejos, esto es un poquito mayores. Podríamos pensar en cómo los años 80 y 90 y lo que sucedió en la iglesia en ese tiempo, ya saben, esta explosión de mega iglesias, ¿verdad? Porque antes de esto, no entiendo que no había mega iglesias antes de estos tiempos, pero hubo una explosión después, como el movimiento de Jesús, el cambio del siglo XIX, el movimiento de Amy, Simple McPherson, todas estas cosas realmente que ahora estamos viviendo un poco los frutos de esas cosas. Y él dice esto, ganamos grandes victorias culturales y estábamos ganando aquí, ganando allá, y parecía que la marea estaba cambiando hacia un país más moral.
¿Recuerdan incluso cuando estábamos debatiendo y luchando por el matrimonio tradicional? Algunos de nosotros recordamos el SIDA, y eso fue incluso una victoria, ¿verdad? Ganamos, eso solo para perderlo unos años después. Y esto es lo que dice. La Iglesia americana había ganado victorias culturales, pero la Iglesia entró en un declive espiritual. Ganamos la cultura y perdimos el Evangelio debido a este éxito, entre comillas. Iglesias más grandes, dinero, y la Iglesia protestante se volvió complaciente y perdió su base, porque estaba basada en terreno inestable, como el emocionalismo y la sentimentalidad. Los libros principales que salieron en los 90 eran estos. Libros superficiales. Max Lucado y S. Tipo de cristianismo, como dice Steve Lawson, era una experiencia de 1 milla de ancho y 1 pulgada de profundidad en doctrina. Se llama simplemente cristiano, pero no sabes por qué eres cristiano, porque tu mamá lo era, o tu papá, o tu abuela, y ella seguía a tal o cual persona de esa época. Entonces, debido a eso, no pudo tener una voz profética en la cultura. Este movimiento no pudo regresar y tener algún tipo de peso en la cultura para predicar el Evangelio, porque la Iglesia se volvió como el mundo. La proclamación del Evangelio, incluso, si se proclamaba en absoluto, se volvió superficial. Se convirtió en algo relacionado con las necesidades sentidas del pecador. Boyce dice que, o mejor aún, Boyce sugirió, en su opinión, 3 áreas diferentes, y yo las resumí a trabajo cristiano reformado de manera más detallada. Si vamos a hacer trabajo del Evangelio, esto es lo mismo. Los llama compañeros de trabajo, compañeros de labor. Estos son los 3 errores que dice que la Iglesia necesita cambiar. Número 1, necesitamos trabajar duro en una fe intelectual. No hay realmente gloria en ser ignorante sobre lo que crees. Si eres ignorante y basas lo que crees en lo que alguien más dijo, y no lo has descubierto por ti mismo, y no lo posees, no hay gloria en eso. Tú eres el que, como la Iglesia del siglo XIX, está de pie sobre arenas movedizas. Necesitamos volver a una fe intelectual. Escucha, no estoy hablando de intelectualismo por el simple hecho de ser intelectual. No estoy diciendo que tratemos de averiguar todas estas áreas sobre lo que todos creen acerca de esta cosa en particular. No estoy diciendo eso. Estoy diciendo que si vas a entender algo y vas a tener una fe que funcione, entonces vas a conocer cosas muy básicas. Vas a saber quién es Dios. Vas a saber quién es Cristo. Vas a conocer la obra del Espíritu Santo. Y es mejor que conozcas el Evangelio. Esas 4 cosas te mantendrán muy ocupado durante muchos años. El cristianismo superficial nunca alcanzará los corazones de nadie si no llega primero a la mente. Necesitamos una fe sustantiva que tenga respuestas reales para la vida y la vida venidera, lo que significa un trabajo duro de tu parte para leer tu Biblia, leer libros de teología, leer doctrina y leer realmente a tipos muertos, muy perspicaces. Ve a leer a Burkhoff, ve a leer a Charles Hodge, ve a leer a F.F. Boyce, ve a leer a los puritanos.
Una segunda cosa que un trabajador, un compañero de trabajo puede hacer para cambiar la situación, necesitamos trabajar duro en el área del trabajo del evangelio social. Déjame arreglar esto por ti porque ahora ya sabes, tenemos el cosquilleo en los oídos y estás pensando, bueno, realmente significa justicia social. No, no justicia social. Déjame reformularlo para que lo escuches de nuevo. Es trabajar en el trabajo del evangelio social. Eso no es lo mismo. No estamos entrando en nuestras comunidades y diciendo, tú eres una víctima. Eres una víctima de tu sociedad, eres una víctima de tu vecino blanco enfrente de ti. Eres una víctima de tu entorno, eres una víctima de bla, 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 todas estas cosas. Mira, si llevamos ese tipo de evangelio a la gente, nadie será salvado. Hay una víctima de nuestro pecado y del pecado de cada otra persona que ves a tu alrededor. Hay una víctima, es Dios. Has pecado contra Dios, tienes necesidad de Dios, necesitas reconciliación con Él. ¿Cómo se ve el trabajo del evangelio social? Se ve como un trabajo de amor. Vas a hacer voluntariado en un centro de privacidad, vas a evangelizar en tu comunidad. Te unes. Odio usar esta palabra, pero vas a infiltrarte en grupos de jóvenes en algún lugar. Si puedes entrar en las escuelas, entra en las escuelas, por favor. Esos estudiantes secundaria o preparatoria necesitan a Cristo. Este es el trabajo del evangelio social, evangelizando fuera de las clínicas de aborto. Estas son cosas que la gente no quiere hacer, ya sabes, porque es difícil, es complicado. La tercera área es esta. Necesitamos trabajar duro en la evangelización y sé que incluso se mezcla con esa segunda. No solo tenemos una escasez de evangelismo en la iglesia hoy, tenemos una escasez de buen evangelismo. He estado con grupos que dicen simplemente unámonos, prediquemos el evangelio. Y cuando comienzan a compartir el evangelio, pienso para mí mismo, ¿de qué estás hablando? Porque el Dios del que hablas, el Dios al que le estás diciendo a esta persona, ese Dios ni siquiera existe. El Dios que es como un genio. Compton, él iban a arreglar todo. No. Si las personas van a ser unidas a Cristo, deben hacerlo individualmente. Si hemos sabido algo, piensa en esto. Estamos volviendo a lo que Montgomery Bush estaba hablando. Sí. Los servicios de avivamiento funcionaron, las cruzadas funcionaron. Creo que si las cruzadas funcionaron, el hombre que organizó esas cruzadas y el condado de Orange habría salvado el condado de Orange como 10 veces en este momento. ¿Por qué no seguimos haciendo eso? Quienes hacen amigos con los incrédulos llegan a conocerlos, llegan a conocer sus problemas y luego están listos para ayudar aplicando el evangelio a su vida. Esto puede parecer mucho trabajo, ¿verdad? Lo es. Si no lo fuera, no se llamaría aquí trabajo. Así que te diré esto. Si parece pesado solo estas 3 cosas, ora al Señor para que te capacite para convertirte en un compañero de trabajo como Epafrodito. Tercera característica de Epafrodito, es un compañero de trabajo y un compañero soldado. Así que
Un agente privado no solo trabajó al lado, no era solo un compañero de trabajo que trabajaba junto a Pablo, sino que luchó junto a Pablo. Eso te da una perspectiva diferente de cómo realmente siguió a Pablo. Esto no es tiempo de paz. Ustedes se dan cuenta de que en la sociedad en la que vivimos ahora, no están viviendo en tiempo de paz. Estamos en medio de una guerra por tu propia alma, una guerra por las personas que amas, una guerra por tus hijos. Y el enemigo no juega limpio, juega sucio. Mira, voltea a Efesios capítulo 6. Solo para reflexionar sobre esto, está a solo un par de páginas a tu izquierda. Pero Efesios 6 dice esto, versículo 12, porque nuestra lucha no es contra sangre y carne. Lucha es la misma palabra para guerra o preocupación. No es contra carne y sangre, sino contra los gobernantes, contra las potestades, contra las fuerzas mundanas de esta oscuridad, contra las fuerzas espirituales de maldad en los lugares celestiales. Hay una fuerza invisible que está trabajando y que no puedes ver. Sí, y demonios. Está trabajando en las escuelas, con tus amigos que están tratando de influenciarte. Está trabajando a través de maestros que han aceptado enseñanzas demoníacas y anticristianas. Está trabajando. Cuando vas a trabajar y donde tus compañeros de trabajo te están tentando a vivir en contra de tu vocación. Está trabajando incluso en tu propia cabeza cuando comienzas en tus relaciones aquí o en las relaciones en casa y te preguntas a ti mismo, ¿por qué estoy actuando de esta manera? Esas son personas que amo. Hay estas fuerzas que están tratando de empujarte hacia la desunión. Y en un sentido muy literal, él está diciendo que necesitas luchar contra esto como un guerrero, como un soldado. Mira a 2 Timoteo. No sé si ustedes recuerdan esto. En 2 Timoteo capítulo 2 habla sobre estas personas, estos soldados, en el versículo 3. ¿Recuerdas las analogías que da sobre ser fuerte? Quizás sirviendo a Cristo de diferentes maneras, y dice esto en el versículo 3, sufre dificultades conmigo, Timoteo. Pablo le dice a Timoteo que sufra dificultades conmigo como un buen soldado de Jesucristo y le explica por qué. Ningún soldado en servicio activo se enreda en los asuntos de la vida cotidiana para poder agradar al que lo reclutó como soldado. ¿Puedes explicarme eso? Te lo interpretaré rápidamente y de manera muy simple. Cuando fuiste comprado a un costo muy alto, la sangre de Jesucristo, fuiste reclutado en este ejército. Se trata de un buen soldado de Jesucristo y en ese momento tú y él están reclutados. Para algunos de ustedes que han estado en el ejército aquí, cuando te enlistas, eres propiedad. ¿Entiendes esto? Eres propiedad del gobierno que te reclutó. Te enlistaste, no te perteneces a ti mismo. Durante 4 años o el tiempo que te enlistaste, ellos te dicen cuándo comer, cuándo dormir, cuándo levantarte, cuándo correr, cuándo pelear. Te dicen a dónde vas. Mañana vas a Japón. No puedes pausar y decir, bueno, no quiero ir allí. Te ponen en un avión y te envían a Japón. Está bien, esta guerra no se lucha, no luchas solo, no peleas esto por tu cuenta. Él dice, mira, estás reclutado, no te perteneces a ti mismo.
Pero la batalla y las armas de nuestra guerra no son carnales, son las que Dios ha puesto realmente en tu mano. Aquí hay una de ellas, justo aquí, esta es la principal. Y tienes oración. El profeta Epafrodito, conocido por su dedicación y valentía, era un compañero soldado, leal y valiente. El profeta Epafrodito le diría esto a Pablo: Pablo, tu lucha es mi lucha. Lucharé contigo codo a codo, hombro a hombro, en cada batalla que enfrentemos, sin importar cuán difícil sea. El cuarto, dice, lo llama un mensajero que también es tu mensajero, un enviado especial con una misión importante y crucial para nuestra causa. De dos maneras, él es un mensajero para Pablo, pero es un mensajero enviado a la iglesia de Filipos. Esta palabra en griego es la misma palabra que él usa, o que ellos usan en las Escrituras para apóstoles. Pero el título se le dio ¿cómo lo llamas? Como un apóstol con minúscula, no con mayúscula. La mayúscula sería los apóstoles, los que fueron llamados directamente por Cristo, que vieron al Cristo resucitado. Pero este es un apóstol con minúscula, enviado por Pablo, de regreso a los filipenses, y tenía un mensaje específico, a saber, esta carta que estamos leyendo ahora mismo. Pero esta no fue una tarea pequeña. Si te das cuenta más adelante en el pasaje, al hacer eso y ser realmente un mensajero, casi lo mata. Así que voltea a Corintios capítulo 8. Habla sobre... Creo que entenderías la idea de que cuando alguien es enviado como mensajero, no es tan importante. Eso no es lo que dice la Escritura. Segundo Corintios capítulo 8, versículo 23. En cuanto a Tito, lo que dice sobre Tito. Pablo dice sobre Tito, él es mi compañero y colaborador entre ustedes. En cuanto a nuestros hermanos, el resto de ellos que estaban a su lado trabajando y ministrando, él dice esto, son mensajeros de las iglesias. Micali los describe como una gloria para la iglesia de Cristo. Tienes un mensaje que dar y al servir y al dar ese mensaje, eres una gloria en Cristo. La última cosa que le llama, vuelve a Filipenses 2, le llama un ministro para mi necesidad. La palabra en griego se usa para el servicio sacerdotal, el que iba a entrar en el Santo de los Santos como alguien para ministrar, no solo allí, sino también en el templo en general. Había este sacerdote que nunca miraba sus propias necesidades, sino que siempre miraba las necesidades de toda la congregación. El profeta, es decir, estaba cumpliendo un llamado sagrado, actuando mucho como un sacerdote al servicio de Pablo, ofreciendo su vida como un sacrificio vivo al Señor. Y se humilló casi hasta el punto de la muerte. Este ministro, este siervo, no es un llamado bajo. Charles Spurgeon dijo esto. Me encanta esta cita. Él dice, si Dios te ha llamado a ser su siervo, ¿por qué rebajarte a ser un rey? Ahora mira el versículo 26. Voy a repasar el versículo 26 y 30 bastante rápido y deteniéndome para hacer varios comentarios cortos sobre esta porción, porque esta narrativa ahora se desarrolla, ya que en el versículo 25 él dice todas estas cosas sobre Epafrodito y luego, literalmente, desde el versículo 26 en adelante, muestra cómo Epafrodito realmente vivió esto
destacando las virtudes del carácter. Versículo 26. Porque él anhelaba por todos ustedes y estaba angustiado porque oyeron que estaba enfermo. Lees lo que acaba de decir. Déjame leerlo de nuevo. Porque él, un profeta de Dios, anhelaba por ustedes. Estaba angustiado. ¿Quién es el profeta? Estaba angustiado porque ustedes habían oído que estaba enfermo. Un profeta se enfermó, estuvo cerca de la muerte y estaba preocupado de que la iglesia de Filipos estuviera preocupada por su enfermedad. No sé si lo has pensado, alguna vez te has enfermado, realmente muy enfermo, y piensas, espero que la gente no esté preocupada por mí. No, tienes una manta hasta aquí. Tienes tu té y estás gemiendo. Y si eres como cualquier otro papá, piensas que te estás muriendo. Tú tienes un umbral de dolor. Es como, no, está bien, es realmente bajo. Estás acostado allí. No piensas, oh, espero que los niños no estén preocupados por esto, y mis hijos no están preocupados por esto. Pero Epafrodito estaba preocupado por la iglesia de Filipos, preocupada por él, y Epafrodito estaba muriendo por su enfermedad. Eso es amor verdadero, ¿verdad? Parece que, según puedo ver, es inaudito en los pensamientos de la gente común. Pero déjame avanzar. Mira el versículo 27. Porque de hecho estuvo enfermo hasta el punto de la muerte, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solo de él, sino también de mí, para que yo no tuviera tristeza sobre tristeza. Míralo. Estuvo al borde de la muerte y ahora vamos de un lado a otro. Es literalmente solo este intercambio de me importas, y simplemente devolviéndolo de un lado a otro como en el voleibol, como una pelota de tenis, y miras el versículo 27, eso es lo que está diciendo. Está diciendo, Dios tuvo misericordia de él para que pudiera tener misericordia de mí, porque no quería que Epafrodito muriera, porque entonces no tendría tristeza sobre tristeza acumulada. Piensa en esta relación como simplemente, a veces está más allá de nuestro pensamiento. Versículo 28. Por lo tanto, lo he enviado con aún más ansias, para que cuando lo vean de nuevo se alegren y yo pueda estar menos preocupado por ustedes. Ahora tienes estas dos cosas sucediendo. Tienes el deseo de enviarlo a ellos y luego el alivio de Pablo de que no estará preocupado porque está enviando a Epafrodito. Es casi como si estuviera enviando de nuevo, como a Timoteo, se está enviando a sí mismo, que no tendría que preocuparse porque Epafrodito acaba de aparecer y él iba a tener tanto cuidado y amor por su pueblo. Versículo 29. Recíbanlo entonces en el Señor con toda alegría. Recíbanlo con alegría. Viene a ser alegre, como tener una celebración. Este Epafrodito es casi como decir que estaba muerto, pero ahora está vivo. Casi murió y yo venía a ustedes. Y no solo dice eso, sino que probablemente da uno de los mayores cumplidos que Pablo podría dar a cualquiera que haya servido bajo su mando. Él dice esto y sostiene que en la iglesia de Filipos se debe tener en muy alta estima a hombres excepcionales como él. Estoy enviando a Epafrodito. Cuando vean a un hombre así en su iglesia, sin duda, sepárenlo, elévenlo para que sirva entre ustedes, porque todo lo que es cierto de Epafrodito es definitivamente necesario en la iglesia. Hagan un camino para él, que es, sin lugar a dudas, el modelo de virtud. Versículo
30. Porque estuvo cerca de la muerte por la obra de Cristo, arriesgando su vida para completar lo que faltaba en su servicio hacia mí. Arriesgó su vida por la obra de Cristo. Ve al capítulo 20 de Hechos, por favor, si puedes. Tengo que mostrarte esto porque suena mucho como algunas de las últimas palabras del propio Pablo. Pablo está en Hechos 20. Sabe que no podrá ver a la iglesia de Éfeso de nuevo. Es como si estuviera dando su charla del hecho de muerte a estas personas a las que ama tanto. Les da despedida. Hechos 20, versículo 24. Pero no considero mi vida. Mira lo que dice sobre sí mismo. No considero mi vida de ningún valor como preciosa para mí, para que pueda terminar mi curso y el ministerio que recibí del Señor Jesús para testificar solemnemente del Evangelio de la gracia de Dios. No considero mi vida, todo lo que soy, todo lo que poseo, no lo considero como precioso para mí. ¿Por qué? Porque sé que debo terminar la obra que Dios ha puesto ante mí. Epafrodito ve su vida de la misma manera, arriesgando su vida. ¿Qué vida vivió este hombre? Escucha, Epafrodito era un siervo ordinario, sí, era ordinario, pero servía a un Salvador extraordinario, a aquel por quien vivía cada día. Solo Dios hace este tipo de hombres y mujeres. Estos son los que están dispuestos a entregar esta vida por su vida, que entregarías tus planes por sus planes, que entregarías tus deseos por sus deseos, que entregarías sus amores, tu amor por su amor. Esa es una vida, eso es vivir. Al cerrar, quiero darte estas preguntas de aplicación. Tengo 4 y no prometo ir despacio, pero intentaré. Número 1. De todos los rasgos de carácter de Epafrodito, y los leeré para ti. Él era un hermano, un trabajador, un soldado, un mensajero y un ministro. Hermano, trabajador, soldado, mensajero, ministro, de todos los rasgos de carácter de Epafrodito, ¿en cuál te falta más? Número 2, ¿qué puedes hacer para ser más como Epafrodito en la vida y en el ministerio? ¿Qué puedes hacer para ser más como Epafrodito en la vida y en el ministerio? Y este es un desafío. Cuando respondas esto para ti mismo, sé específico. Número 3. Si tuvieras que explicar qué es la humildad, ¿cómo lo explicarías desde Filipenses capítulo 2? Si tuvieras que explicar qué es la humildad, ¿cómo lo explicarías desde Filipenses 2? Número 4. Última pregunta. ¿Cómo aplicarías esa explicación en detalle? ¿Cómo aplicarás esa explicación de manera más profunda? Este modelo, como dije antes, no es natural para los hombres. Solo Dios hace este tipo de personas. Y Él hace personas solo a través de la entrega al Evangelio de Jesucristo. ¿Ves? El mayor modelo de cualquiera de estas cosas, el mejor hermano que jamás ha vivido fue Jesucristo. El mayor trabajador en la obra del Evangelio fue Jesucristo. El mayor soldado. La obra del Evangelio de Jesucristo. El mayor mensajero fue Jesucristo.
y el mayor ministro del Evangelio fue Jesucristo. Así que sin Él no podríamos hacer ninguna de estas cosas. Así que les imploro esta noche que se rindan a ese Evangelio, se arrepientan y crean y pongan su confianza en Jesucristo. La obra de Dios no se hizo en vano, no crucificó a su Hijo en vano. Él lo crucificó para que muchos vinieran a creer. Padre, oro ahora mismo, querido, para que tú continúa esta obra incluso mientras reflexionamos sobre las preguntas y pensamos en el mensaje en sí. Reflexionamos sobre la palabra que se predica para que tú cambies los corazones y las mentes de aquellos que te pertenecen. Y para aquellos a quienes este mensaje incluso podría parecerles extraño o ajeno, oro para que tú cambies sus corazones. Abre sus ojos al glorioso Evangelio, muéstrales la belleza de Cristo, que este Cristo, nacido de una virgen, viviendo una vida perfecta, muriendo y expiando en la cruz, resucitando y ascendiendo a la gloria, este Cristo es nuestro único mediador para la redención y el perdón. Da a las personas aquí que no te conocen la fe y el arrepentimiento para confiar en ti, no en sí mismos, sino pidiendo en el nombre de Cristo. Amén.